Y el anuncio del estacionamiento tarifado en la capital está haciendo que muchos propietarios de vehículos analicen apostar directamente por el transporte público. Surge una demanda, un aumento de demanda importante y por esto que estamos en contacto a esta hora con el señor César Ruiz Díaz, titular de Cetrapam. Don César, muy buen día, gracias por su tiempo para Canal Pro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto poder saludarlos y compartir el programa. Bueno, don César, se hizo el anuncio, la gente ya, así como había sucedido cuando subió el precio del combustible, que fue dejando un poco el uso de su vehículo particular, está analizando ya también ahora el volver a apostar, el usar más transporte público, principalmente aquellos que, como yo particularmente, usamos ambos, vehículo particular y también transporte público. ¿Cómo están ustedes con esa novedad? ¿Se están preparando de alguna manera? ¿También podría llegar a ayudarles a ustedes a recuperar un número mayor de flota también en transporte público? La verdad es que estimamos, como bien lo decís, un crecimiento en la demanda, en el uso del transporte público, por razones obvias, unas razones económicas, ¿verdad? Pero consideramos que ese crecimiento no va a ser tan sustancial eh, que pueda llegar a mover muy importantemente la aguja. Pero que sí va a haber un incremento, estimamos que va a haber un incremento en el uso del transporte público. Cetrapan, ¿cuál es la flota actual que tiene don César, si nos puede contar, y la variación que hubo en los últimos años? Porque recordamos esos cambios tan drásticos a los que nos obligó a los diferentes sectores de la economía, no la pandemia, hubo algunos, vamos a decirle, hubo una importante disminución de unidades en algunas empresas. ¿Cuál es la situación actual y la variación, si nos puede hacer un raconto también de lo que fue en los últimos años de esta flota del servicio para el transporte público? Antes de la pandemia, el sistema metropolitano de transporte constaba de 2.000 buses. Hoy, en enero, el sistema metropolitano cuenta con 1.677 buses, de los cuales 1.450 buses pertenecen a la familia Cetrapam. Hoy hubo una disminución, hoy una disminución muy importante por empresas que han quebrado, buses que están ya desvencijados, sin posibilidades de seguir operando. Pero también hay que tener en cuenta que la demanda ha disminuido sustancialmente. En la pandemia, cuando la premisa era quédate en casa, el 85% de los pasajeros dejó de viajar. Y hoy tenemos una recuperación gradual, lenta, gradual, que nos permitió el recupero de aproximadamente el 30% de los viajantes que cotidianamente. Si hacemos un análisis a hoy en enero, hasta el 25 de enero han operado 30.000 unidades, la que en promedio te dan de que han trabajado 1.210 unidades por día más o menos. Ese sería el panorama que se vive hoy en enero. Señor César, ¿qué significó esta variación que usted nos está comentando en cuanto a empleos formales? Porque recordamos que Cetrapam, en todo caso, estamos hablando del sector del transporte que trabaja como debe ser según la ley, que aporta, ¿no?, al fisco, y también en cuanto al seguro social, por ejemplo, en cuanto a los empleados, significó gente que dejó de trabajar. Esta recuperación significó también un aumento de empleos formales nuevamente. Cuéntenos qué significa en cuanto a eso. De hecho, los funcionarios de las empresas que dejaron de operar fueron reabsorbidos por el sistema. El caudal más importante fue el caudal de conductores. Esos conductores fueron reabsorbidos por otras empresas, por lo que no hubo un cisma, por llamarlo de alguna manera, en el sistema y tampoco tuvo ningún tipo de repercusión mediática de la situación. Repito, esos trabajadores fueron reabsorbidos, ingresaron ya dentro de lo que es el mundo de la formalidad. Y bueno, hoy seguimos tratando de contener la situación a fin de evitar que se sigan sucediendo situaciones tan desagradables como las que se dieron al cerrarse más de 10 o 15 empresas. Con relación a las unidades, el estado de las unidades, nos mencionaba usted que algunas empresas se vieron obligadas a cerrar debido a que, bueno, fue difícil de alguna manera renovarlas. En el último año 2022 hubo algunas renovaciones, mejoras, y plantean también para este 2023 con el flujo actual de trabajo que están teniendo, porque sabemos que depende justamente de eso, ¿no?
verdaderamente no depende del flujo que uno pueda llegar a tener. Depende sustancialmente del plan maestro de transporte que se pueda implementar, de modo que permita la inversión del sector a la renovación de nuevas unidades, para lo cual lo principal, lo primordial, lo más importante, lo excluyente, es la garantía jurídica para la inversión. Ese es el único elemento solicitado por nosotros para que se dé, pero tiene que estar sobre una plataforma de un plan maestro de transporte que se tiene que aterrizar a la mesa. ¿Podría darnos algunos ejemplos, don César, de estas garantías que usted considera que necesita el sector transporte? Y las garantías primordiales son las garantías a los desembolsos en los subsidios determinados por el gobierno o la desaparición del subsidio, de modo que ese subsidio sea pagado directamente a los pasajeros. Lo hemos planteado hace más de un año, es decir, hacer una analogía con lo que sucede en el sistema Pétimo, que el subsidio sea acreditado en la tarjeta de cada una de las personas que han viajado en el sistema metropolitano de transporte. Ese es un elemento. El segundo elemento es la generación, la construcción de carriles exclusivos, la generación de corredores nuevos, semáforos inteligentes. Entonces, eso permitiría un aumento en el caudal de pasajeros que garantizaría posteriormente el ejercicio de la inversión. Con relación a los costos que actualmente están en el sistema de transporte del área metropolitana, ¿cómo están ustedes con todo eso como empresarios? ¿Cómo ven lo que fue la variación en el último año justamente en cuanto a los costos de trabajo? En cuanto a los costos de la tarifa del transporte, me habla, Hablamos de lo ¿verdad? que ustedes gastan en combustibles, los costos en general que tienen las inversiones que tienen que hacer en este caso los empresarios para poder trabajar. Ejemplo fundamental en este caso sería el combustible. El combustible se disparó de una manera alocada, de una manera inentendible, y obviamente que eso afecta. Si yo estoy gastando, o te afecta a vos en tu combustible de tu automóvil, si gastas 100.000 con un precio y te suben el precio, terminas gastando el doble. Eso ha sucedido en el transporte público. Por eso el gobierno ha decidido de que ese impacto en el incremento del combustible no sea trasladada a la economía de los pasajeros, por lo que decide subsidiar la operación del transporte público, con lo que finalmente tenemos que el subsidio se genera para los pasajeros y no para los empresarios del transporte. Gracias a ese subsidio, sumado a la implementación del billetaje electrónico, se pueden hoy decir que tenemos números técnicos que son sostenibles y sustentables. No así, no así, reitero, la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del gobierno nacional para con nuestro sector. Hay deudas atrasadas que hablan de operaciones que ya se terminaron en octubre, en noviembre, en diciembre, estamos culminando enero y todavía no han honrado su compromiso, al cual ellos mismos fueron, nadie les indujo a que tomen esa decisión y hoy nos damos cuenta de que no tienen la capacidad para poder honrar sus compromisos. Puntualmente esta deuda del gobierno para con ustedes sería con relación al subsidio. Don César, ¿tiene a mano el monto que se le estaría deudando al sector? Los montos no tenemos porque varían de acuerdo a la cantidad de validaciones que se han hecho por empresa, por ómnibus y por día. Pero sí tenemos los meses de los que estamos hablando. Y reitero, nos adeudan por operaciones de octubre, de noviembre, de diciembre y estamos culminando enero. Ante esta situación es donde se genera, bien lo hicimos a través de una nota, comunicándole, se genera lo que nosotros llamamos el mejor aprovechamiento de los recursos con que disponemos y tratamos de llegar a fin de mes con el mismo combustible, con la misma cantidad de flota, pero se hace difícil y genera la reacción y la queja de la gente por una responsabilidad que no es nuestra. Entonces, tenemos que sentarnos a la mesa a construir, a diagramar lo que sería un transporte más digno, dignificar el viajar cotidiano de la gente. Eso es lo que necesita este gobierno.
Con relación a justamente esto que usted está mencionando, las reuniones con referentes del gobierno nacional entre el año pasado, este año, ¿cómo están los diálogos? ¿Cuándo fue el último encuentro? ¿En medio de esta situación hay algún tipo de intercambio, alguna comunicación entre ustedes? Y la única comunicación que tenemos con nuestra autoridad de aplicación, como corresponde, que es el Viceministerio de Transporte. Pero también el Viceministerio de Transporte tiene una limitación porque no es el que maneja el dinero, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ser abonado a los pasajeros bajo el nombre del subsidio. Es el Ministerio de Hacienda el que les tiene que proveer de esos recursos y entendemos que la situación esté difícil, que las arcas del Estado estén golpeadas, que los impuestos hayan bajado en términos de recaudación, por lo cual hemos también planteado alternativas de solución, pero hasta este momento ni siquiera han respondido la nota que le hemos remitido. Señor César, mencionaba también usted que de alguna manera tuvo algún impacto en su trabajo positivo el billetaje electrónico a enero de 2023. ¿Cómo evalúan lo que fue ese cambio en el trabajo del transporte público? Y totalmente positivo, permitió ventajas para todos los sectores. Si empezamos a hablar por los pasajeros, tienen la ventaja de que hoy no necesitan manejar dinero en efectivo, evitando el contacto con el billete que ha pasado por billones de manos y no sabemos si esas manos fueron sanitadas o no. No necesitan ya tener el cambio justo, se acabaron los problemas de las monedas. La llegada al billetaje electrónico les permitió a los pasajeros tener un acceso a aplicaciones gratuitas que le permiten determinar dónde está el ómnibus que está esperando, cuánto tiempo falta para que llegue el ómnibus. Al gobierno nacional le permitió tener la visualización que nunca tuvo, la cantidad de buses en operación, la cantidad de kilometrajes recorridos, la cantidad de pasajeros transportados, las zonas que están cubiertas y las zonas desprovistas de la prestación del servicio, con lo cual ellos pueden tomar las medidas correctivas a fin de ir subsanando esos inconvenientes. Y el empresario que maximiza sus ingresos, evita los riesgos de fuga por evasión y le permite, sí, una operación más previsible al tener distintos KPI o tableros que le vayan mostrando las distintas instancias dentro de su operación diaria. Señor César, muchísimas gracias por actualizarnos de la situación general del sector del transporte público. Seguimos pendientes de todos los cambios que se vayan dando también en este sector de servicios en nuestro país. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.